El apóstol Pablo dice a los filipenses: "Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios". Si hay algo que llama la atención cuando revisamos las oraciones del apóstol Pablo es que nuestras oraciones suenan de una manera muy distintas a las de él. El texto que leíamos es el final de la introducción de Pablo a esta carta a los filipenses, y Pablo había mencionado versículos antes que oraba con frecuencia y que lo hacía con gozo. Pero en estos versículos Pablo no solo está hablando de que oraba por ellos, sino que también habla del contenido de esas oraciones. Debemos entender que el contenido de nuestras oraciones muchas veces, por no decir siempre, revelan el contenido de nuestro corazón. Y eso es justamente a lo que Cristo se refería cuando dijo: "De la abundancia del corazón habla la boca". Acerca de esto, Miguel Núñez dice: Y una de las cosas que nosotros pudiéramos decir es que el carácter de las oraciones de Pablo y el carácter de las mías frecuentemente revelan mi carácter. Dicho de otra manera, el contenido de nuestras oraciones frecuentemente revelan el contenido de mi corazón. Cuando tú revisas las oraciones de Pablo, tú descubres su corazón pastoral, siempre preocupado por el avance de aquellos a quienes él le había ministrado en alguna ocasión. Tú descubres en Pablo también, en sus oraciones, su conocimiento de Dios. Es increíble de qué manera las oraciones de Pablo revelan gran parte del carácter de Dios que él conocía. De hecho, esta es una carta de un cristiano maduro, es una oración madura de un cristiano. Pablo está al final de sus días. Esta es una de las 4 cartas que Pablo escribió desde la cárcel, en los últimos 3, 4, 5 años de la vida de Pablo, de manera que Pablo tiene una mente, tiene la mente de Cristo, tiene una mente teológica, tiene una vivencia, ha vivido mucho, ha conocido mucho, él sabe mucho, y ahora le está escribiendo esta carta que nos puede servir de guianza extraordinaria a la hora de orar y a la hora de yo evaluar dónde estoy yo. No importa si el apóstol Pablo estaba cerca a los filipenses o lejos de ellos, o en prisión como en esta ocasión en la que escribe su carta. Pablo siempre estaba preocupado por el crecimiento espiritual de ellos, y en esta oración en especial Pablo ora por características que deberían ser parte de todo cristiano maduro. En el versículo 9, Pablo les dice que quiere que ellos crezcan en amor, conocimiento verdadero y todo discernimiento. Y el propósito de este crecimiento es expresado en los siguientes versículos, los versículos 10 y 11, porque Pablo los quiere ver crecer de esta manera para que, como dice él, puedan escoger lo mejor, a fin de que sean puros e irreprensibles y estén llenos de fruto de justicia. El versículo 9 nos muestra las características del cristiano maduro, mientras que los versículos 10 y 9 nos muestran, por así decirlo, los frutos de este cristiano maduro. La oración de Pablo por los filipenses comienza diciendo: "Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más". La palabra traducida como amor aquí viene del griego ágape, que habla de un amor incondicional que viene de Dios. Es importante mencionar esto porque en las cartas de Pablo, cuando se refiere a amor, no siempre se utiliza esta palabra ágape. En ocasiones se usan palabras griegas como fileo para referirse a un amor amistoso como el de los hermanos o los amigos, o incluso también se utiliza la palabra eros para referirse a un amor romántico o carnal. En este caso, Pablo utiliza la palabra ágape para su petición por los filipenses, porque quiere que ellos crezcan y crezcan en este amor incondicional para que amen a Dios y a sus hermanos.
porque es natural que al primero amar a Dios terminarás amando a los que son de Él. Es como cuando le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo principal y Pablo lo sabía. Él, en lugar de pedir por las cosas cotidianas por las que nosotros muchas veces pediríamos, pide que el amor de Dios vaya cada vez más en aumento, porque mientras estemos amando más y más a Dios, el amor por los hermanos crece de manera natural. Entonces nace la pregunta: ¿cómo amo más a Dios? Y la respuesta sería conociéndolo. Como cualquier relación, para conocer a una persona debes dedicarle tiempo. Tiempo para pasar con esa persona, tiempo para escucharla y tiempo también para hablar. Y es de la misma manera que nosotros conocemos a Dios. Y al conocer más a Dios terminaremos amándolo más a Él y por consiguiente también a su iglesia. Si no amas a la iglesia, no estás amando a Dios. Y si dices que amas a Dios pero no amas a la iglesia, pregúntate a qué Dios estás amando. Porque el apóstol Juan dice en su carta que si alguno dice amar a Dios pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La mejor manera de conocer a Dios es por su palabra inspirada, es decir, la Biblia, pues en ella están los pensamientos de Dios y la mente de Dios. En la Biblia nosotros podremos encontrar lo que Dios quiere y lo que Dios ama, y también podremos encontrar lo que Dios detesta y aborrece. La Biblia nos muestra el corazón de Dios, pero conocer el corazón de Dios demanda tiempo y esfuerzo, algo que no muchos están dispuestos a pagar. Al final, donde estoy invirtiendo mi tiempo y mis fuerzas también demuestra dónde está mi corazón y a quién amo más. Y muchas veces Dios se lleva las obras de nuestro tiempo y no lo mejor. Y si no es Dios a quien amo más, esto demuestra que el primer y el principal de los mandamientos lo he quebrado y demanda de nosotros arrepentirnos. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. La respuesta natural del corazón que ama es guardar los mandamientos de Dios y no al revés. Uno puede obedecer por obedecer porque le dicen que debe obedecer porque es cristiano, pero no es algo natural, sino que es algo forzado y termina siendo frustrante para muchos. La obediencia es natural para el que ama, pero es pesada para el que no ama. El que ama a Dios ama las cosas y las personas a las que Él ama, pero el que no ama las cosas y las personas que Dios ama no está amando a Dios realmente. Si hablamos de las cosas que Dios ama, podemos decir que Dios ama su palabra. Por lo tanto, si amamos a Dios, amamos también su revelación, amamos leer su palabra y amamos llenarnos de ella. Y no solamente se trata de leer o de llenarnos de conocimiento, es buscar con ansias sumergirnos en su palabra. ¿Nunca has deseado regresar a casa y buscar a Dios pensando dentro de ti que necesitas leer la palabra, necesitas verlo, necesitas estar en su presencia y llenarte de Él? Como siervo que brama por las corrientes de aguas, así clama por ti Dios mi alma, dice el salmista. Miguel Núñez en su libro Siervos para su Gloria escribe y dice: decimos que Dios es importante, pero en la práctica el trabajo es prioritario. Después del trabajo están las relaciones y los compromisos, los cumpleaños, las bodas, las despedidas de soltería, baby shower y demás actividades. Y mientras tanto, Dios está en el lugar secundario en nuestra agenda. Dios también ama a su Hijo. Y en Mateo capítulo 3, versículo 17, Dios dice acerca de Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y para nosotros es fácil decir que amamos a Jesucristo, pero nuevamente nuestras acciones dicen dónde está realmente nuestro corazón. Dios no solamente ama a Jesucristo, sino que ama a todos los que son sus hijos. ¿Oras por tus hermanos en Cristo?
Oras cuando no los ves, te preocupas por saber cómo están. Cuando hay diferencias entre hermanos, cuando hay pleitos, cuando te han ofendido, ¿sigues amando a tus hermanos o ya no te es tan fácil amarlos? Necesitamos en nuestras vidas crecer en amor ágape, crecer en un amor incondicional hacia otros. Podemos tener todos los dones del mundo, todos los talentos del mundo, todo el conocimiento, pero si no tienes amor, todo eso se vuelve inservible, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Los dones, los llamados, los talentos son inservibles en ausencia del amor por tus hermanos. No nos equivoquemos. El apóstol Pablo no nos está llamando a crecer en amor indiscriminadamente, sino que quiere que crezcamos en amor más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. La palabra utilizada aquí para conocimiento es epignosis, que se traduce como conocimiento pleno. El llamado que nos hace Pablo aquí es a crecer en conocimiento, porque cuando nosotros conocemos más, amamos más. El conocer más a Dios debe llevarnos más a amarlo a Él. Pablo se refiere a este amor como un amor informado acerca de Dios, de su ley, de su voluntad, de su persona y de sus planes. El amor eros, es decir, el amor romántico, no tiene esa cualidad, porque cuando lo sometes al estrés se quiebra. Pablo nos está diciendo que no necesitamos un amor ciego o un amor que no piense, sino que necesitamos amar con un amor informado y pensante, con un amor que soporta el estrés, que soporta los embates de la vida mientras Dios forma la imagen de Cristo en ti y en mí. Ese es el amor incondicional que Dios quiere que tengamos. Escucha lo que Dios dice en Oseas capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: quiero que me demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Pablo cierra ahora el versículo 9 pidiendo por discernimiento. La traducción en griego es aisesis, que vendría a ser la capacidad de diferenciar la verdad del error, lo bueno de lo malo, lo que conviene en el momento que conviene o lo que no. Pablo se refiere al discernimiento como una característica del cristiano maduro. El discernimiento es la habilidad de distinguir entre la verdad y la mentira basándonos en el conocimiento que tenemos. El hecho de crecer en conocimiento nos debe llevar a aprender a discernir. Hebreos capítulo 5, versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Según este texto en Hebreos, ¿quiénes son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal? La respuesta es obvia: los que han alcanzado madurez. Madurez es igual a discernimiento. ¿Por qué es que Pablo pide todo esto para la iglesia de los filipenses? Los versículos 10 y 11 nos dan la respuesta: a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Pablo quiere amor en ellos, conocimiento en ellos, discernimiento en ellos, para que busquen lo mejor para ellos, para que elijan la mejor parte, para que elijan a Dios por sobre todas las cosas de este mundo, y lo tengan a Él como su especial tesoro. Pablo lo expresa de otra manera en la misma carta en el capítulo 3, cuando dice: antes creía que todas estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho por mí. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo, y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien,
llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Ese es el propósito de pedir todo esto para la iglesia, es que ellos puedan elegir lo mejor, a fin de que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto no se logra por esfuerzo humano, sino que escucha como lo dice Pablo, llenos de fruto de justicia por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Los frutos de justicia que podemos tener o hacer son por medio de Jesucristo, quien nos empodera para lograr hacerlos. El que podamos ser puros e irreprensibles para el día de Cristo no lo logramos en nuestra propia fuerza, sino por medio de Jesucristo, de su poder y de su Espíritu. La vida cristiana comienza en Cristo y termina en Él. Él es quien da esta vida, es Él quien la sustenta y es Él quien la termina. La fuente de poder del cristiano no es su propia fuerza de voluntad. No se trata de lo disciplinado que pueda ser, no es un sentimiento de positivismo de creer que todo estará bien. No, la fuente de poder para vivir una vida piadosa, una vida en santidad, una vida que dé fruto, una vida que agrade a Dios y lo glorifique y traiga alabanza a su nombre es Jesucristo. Y debemos aprender a depender más de Él y menos de nosotros. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Qué es lo que pides en tus oraciones? No está mal pedir por el pan de cada día. Cristo mismo nos enseñó a orar por ello. Pero nosotros no somos el centro de las oraciones, sino Dios y su gloria. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque cuando estamos alineados a Dios, todo lo demás cae por su propio peso. Mantén tu mira fija en la cruz y en aquel que es siempre tu sustentador. Porque Él dijo, no temas, rebaño pequeño, porque al Padre le ha placido daros el reino.